Sar. Bien, bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a nuestro estudio para el día de hoy, donde seguimos meditando en los concilios de la iglesia de Martín Lutero. Ya hemos visto 5 de las 7 marcas. Hoy vamos a entrar a la 6ª marca, que es la oración. La iglesia está llamada a orar, y también los creyentes estamos llamados a orar los unos por los otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo durante estas 2 semanas? Primero, vamos y vuelve nuestra, que yo sé que muchos lo estaban esperando, nuestra pausa catequética. Vamos a estar viendo lo que el catecismo nos habla acerca de lo que es la oración. Vamos a ver un concepto más alto sobre la oración que nos trae Lutero en su escrito. Y la semana que viene vamos a estar viendo un poquito adicional en este concepto alto que trae Lutero sobre la oración. Vamos a estar hablando un poquito acerca de los salmos como oración de la iglesia, como un libro para la oración, y vamos a hablar también de por qué como iglesia nosotros cantamos y por qué también los cánticos son una forma de oración. Entonces, antes de empezar nuestro estudio, que es sobre la oración, vamos a orar pidiéndole a nuestro Dios sabiduría y entendimiento para este día. Entonces, empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tus bendiciones, Señor, y por tus misericordias que se renuevan cada mañana con cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Te pedimos que el día de hoy podamos aprender más acerca de lo que tú nos mandas, Señor, sobre la oración. Te pedimos, Señor, que podamos ser constantes en cuanto a esto, y que cuando vengan los ataques de Satanás, Señor, de la carne y del mundo, podamos juntos contigo, Señor, pelear esa buena batalla de la fe. Acompáñanos, Señor, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, Lutero va a comenzar, ya luego de haber hablado y haber expuesto todo lo que significaba el oficio pastoral, que vamos a decir así, es la parte más extensa de las marcas de la iglesia. Lutero va a decir: en sexto lugar, se conoce exteriormente el santo pueblo cristiano por la oración pública, en alabanza y agradecimiento a Dios. Donde veas y oigas rezar y enseñar el Padre Nuestro, cantar salmos y cánticos espirituales según la palabra de Dios y la fe genuina, donde además esté en boga el credo, los 10 mandamientos y el catecismo, puedes tener seguridad de que allí hay un santo pueblo cristiano. Entonces, a lo largo de este estudio vamos a estar desglosando un poco en cuanto a esto, pero ya vemos desde de entrada el concepto que tiene Lutero en cuanto a lo que es la oración. La oración es algo público, la oración es algo de alabanza, la oración es algo de agradecimiento a nuestro Dios. Y él va a tener el mismo sentir del apóstol Pablo, que va a estar hablando acerca de salmos, cánticos, y todas estas cosas espirituales que el cristiano está llamado a hacer, agradecer a Dios. Y todo esto es una expresión de la fe. La fe desea ser confesada. Uno recibe la fe por el oír la palabra de Dios. Y ahora la fe que está en nuestros corazones desea ser expresada. ¿Y cómo se expresa esa fe? En confesión. Y no solamente la confesión es confesar el credo o decir, sí, yo creo en Dios. No, también la confesión y nuestra confesión de fe se basa en cantar. Lo que nosotros cantamos, y eso lo vamos a ver la semana que viene, va a determinar mucho lo que nosotros creemos. Y también confesar es entonar salmos, es orar, es, vamos a decir así, estudiar el catecismo, saber el catecismo. Por eso es que he sido tan enfático en este estudio de hacer una pausa catequética para que nosotros podamos aprender o reforzar lo que hemos aprendido en el catecismo. Y hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer nuestra pausa catequética. Y la primera parte de la pausa catequética es estilo juego,
¿Ok? Entonces aquí voy a necesitar de la colaboración de cada uno de ustedes para poder develar lo que significa la oración. Entonces, en la parte de abajo, ustedes tienen las palabras que faltan en la oración de arriba. Entonces, el catecismo de nuestras Biblias azules, estas Biblias azules, nos va a traer el concepto de qué es la oración. Entonces, a ver, si necesitan el catecismo para contestar esta pregunta, pueden buscar sus Biblias, la página A72. Si se sienten seguros por las palabritas que aparecen aquí abajo, bueno, podemos darle manos a la obra. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes. Y tengo 3 personas en el estudio el día de hoy. Marcelo, Argenis y Luisa. Entonces, vamos a ver. Y también está Ruth. Tenemos 4 personas. Ahí está Ruth escuchando también el estudio bíblico. Entonces, vamos a empezar con el concepto de lo que es la oración. Entonces, la oración es Marcelo, ¿cuál es la primera palabra que falta ahí? La oración es acto. Exactamente. La oración es, a ver, bueno, me hizo daño el PowerPoint. La oración es el acto en el cual con corazón, mente y, ¿qué más, Luisa? O Argeni, cualquiera de los dos, porque sé que Luisa tiene a Ruth en las manos, entonces... Alma. ¿Cómo? Alma, ¿no? Tienes las palabras abajo, mira, las palabras son labios, Bueno. alabamos, damos gracias y peticiones. Entonces, la oración es el Labios. acto cual con el corazón, mente y Labios. labios, muy bien, exactamente, y labios, exponemos nuestras, ¿qué sería por ahí, Argenis? ¿Qué exponemos en nuestras oraciones? Petición. Muy bien, peticiones. ¿Delante de quién, Marcelo? ¿Delante de quién exponemos nuestras peticiones? Delante de Dios. Muy bien. Delante de Dios. ¿Y qué hacemos en esas peticiones? Luisa, Alabamos. le alabamos. ¿Y qué más, Marcelo? Por descarte, Damos gracias. Le damos gracias, por supuesto. le damos gracias. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. A los dos por la participación. Entonces, el catecismo nos dice que la oración es un acto en el cual, con corazón, con mente y con labio, exponemos nuestras peticiones delante de Dios y alabamos y le damos gracias. Entonces, hay veces que nosotros, por ejemplo, oramos de corazón. Vemos el ejemplo de Ana en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, que ella estaba orando de corazón, sus labios se movían, pero no emitía ningún sonido, y Elí dijo, esta mujer está borracha, pero no estaba borracha, ella estaba llena del Espíritu Santo y estaba orando de corazón. También hay gente que a veces ora y dice, estoy orando mentalmente, pero yo me atrevería a decirles, la recomendación que también da Lutero aquí en el catecismo, que podemos ver en pantalla, es un acto de 3 cosas. Orar desde el corazón, desde la mente y desde los labios. Entonces, quizás si uno está en un sitio aparte, solo, uno también puede tener esta conversación, este hablar en voz alta, donde exponemos a Dios nuestras peticiones. Dios quiere que nosotros le expongamos las peticiones, pero también Él quiere que le alabemos y le demos gracias. Entonces, vamos a ver un poquito aquí lo que nos dice el catecismo en cuanto a la oración. Entonces, esta parte del catecismo es la tercera parte del Padre Nuestro, me gustan estas explicaciones que tiene este catecismo de CPH, y por ejemplo dice, ¿por qué el Padre Nuestro está ubicado después del credo
en el catecismo. Entonces, dice, los 10 mandamientos nos revelan cómo Dios nos creó y para que vivamos en él. O sea, los 10 mandamientos nos revelan la voluntad de Dios. El credo nos muestra todo lo que Dios ha hecho para que podamos ser hijos suyos y podamos vivir de acuerdo a esa voluntad que hemos visto en los 10 mandamientos. Y ahora, en el Padre Nuestro, nosotros oramos para que se haga esa voluntad de Dios en medio de nosotros y nosotros podamos recibir esos dones de Dios. Entonces, la oración, en palabras simples, es un hablar con Dios. Hablamos con nuestro Señor porque Dios quiere escucharnos. Dios quiere que nosotros le clamemos a Él. Entonces, escuchamos, por ejemplo, en el Evangelio del domingo, cómo los discípulos, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, claman a Dios y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, Jesús les dice, Jesús los reprende y les dice, hombres de poca fe, pero él está atento a la voz del ruego de sus discípulos y le dice a la tormenta, cálmate, o le dice silencio en otro de los evangelios sinópticos, le dice silencio y la tormenta se calma. Entonces, Dios quiere que nosotros oremos a Él. Y por ejemplo, aquí en el catecismo se nos dice cómo inicia Dios la oración. Bueno, primero, Dios es aquel que viene a nosotros y nos habla mediante ¿qué? Mediante su palabra. Dios es aquel que nos invita y después nos invita a responder en oración. Entonces, nuevamente, no soy yo quien toma la iniciativa de hablar con Dios, porque vamos a ver más adelante, en las mismas palabras de Lutero, cómo es nuestra carne la que a veces se aburre de orar, la que dice, no, es que yo no necesito de Dios, yo necesito de mis propias fuerzas. Pero la palabra de Dios, perdón, nos muestra a cada uno de nosotros que necesitamos a nuestro Dios, que necesitamos de un Salvador. ¿Y cómo reconocemos eso? Mediante la palabra de Dios. Y la oración es una respuesta a esa oración. Entonces, por ejemplo, el hermano Marcelo está poniendo Romanos 10 del 9 al 13 para hablar un poquito en cuanto a eso. Vamos a leerlo, a ver qué es lo que nos dice Romanos 10, 9 al 13. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque ciertamente como hemos estado hablando, porque con la boca se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa, con el corazón, perdón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Entonces, ciertamente, el Señor Dios nos llama a cada uno de nosotros a confesar nuestra fe. Y la manera que Dios quiere que nosotros confesemos es audible. ¿Por qué? Por esto mismo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Dios es aquel que, por ejemplo, nos ordena a nosotros también a que nos acerquemos a Él en oración. Por ejemplo, aquí podemos ver los textos bíblicos en el Salmo 105:1. Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Y el mismo apóstol Pablo en Tesalonicenses dice, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea, parte de la voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él en oración. Y eso lo sabemos porque el segundo mandamiento nos llama y nos dice que lo invoquemos en todas las necesidades, le demos gracias y lo adoremos. Entonces, el segundo mandamiento, o sea, la oración es un mandato de Dios. Él nos pide a cada uno de nosotros que oremos. Hay gente que dice, no, pastor, pero es que yo no sé orar, es que yo no oro bonito. Dios no está esperando, y eso lo vamos a ver dentro de un rato, Dios no está esperando palabras elocuentes o de gran sabiduría, aún con un Señor, ten misericordia de mí. Dios escucha tu oración y tiene misericordia de ti.
¿Por qué? Porque Dios promete, esta es la segunda cosa que nos dice el catecismo, Dios promete escuchar nuestras oraciones para que podamos acercarnos a Él con confianza. Si ustedes creen todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Hasta ahora no tienen nada que han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Todo esto nosotros lo pedimos y decimos que se haga tu voluntad. Y vamos a ver que hay tres formas en las cuales Dios nos contesta la oración. Sí, no, espera, paciencia, aguarda. Son las formas en las cuales Dios contesta la oración. Otra de las cosas que el catecismo nos habla acerca de la oración es que es Dios mismo es aquel que nos da las palabras para que nosotros podamos orar y que nos sirvan, por ejemplo, de patrón a cada uno de nosotros. Entonces, como les comentaba, hay personas que dicen, no, pastor, es que yo no sé orar. Bueno, el mismo apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo intercede también por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es aquel que también ora por nosotros, pero nosotros también tenemos que orar. Y Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado los salmos, que podemos estudiar la estructura de los salmos y podemos ver cómo los salmistas oraban a Dios. Dentro de un rato vamos a ver un ejemplo fantástico de Lutero, de cómo él explica cómo pudiera ser una forma sencilla de orar a nuestro Dios. En las Escrituras nosotros podemos encontrar muchas oraciones e inclusive cuando los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, Jesús les enseña a orar. ¿Y cuál es la oración que le enseña a Jesús? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que todo cristiano debe saber de memoria. ¿Por qué? Para en los momentos de las tentaciones, para en los momentos en donde uno diga, no sé qué orar, no sé qué pedir, ora el Padre Nuestro, porque todas las peticiones del Padre Nuestro son las peticiones que nosotros, como creyentes, como seres humanos, necesitamos pedirle a nuestro Dios. Entonces, ¿qué tipos de oraciones, por ejemplo, encontramos en la Biblia? El apóstol San Pablo va, por ejemplo, a hablar en Primera de Timoteo, en su capítulo 2, va a hablar acerca de varios tipos de oraciones, pero, por ejemplo, el catecismo, nos resume todas las oraciones que habla el apóstol San Pablo a Timoteo. Nos dice que hay oración de confesión, donde nosotros reconocemos nuestros pecados a Dios. Está esta oración de petición, donde pedimos a Dios que nos ayude y le pedimos a Él que sea con nosotros. Está la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Es orar por otra persona. Cuando mis hermanos me dicen, pastor, ore por mí porque estoy pasando por ciertas cosas, es una intercesión, pero también, como les decía la semana pasada, cuando ustedes oran por sus pastores o oran por otros hermanos, están intercediendo por sus hermanos. Oración de acción de gracia, en la cual expresamos nuestra gratitud a Dios por todos los dones que Él nos da a cada uno de nosotros. En los salmos encontramos muchas oraciones de lamento o quejas, donde nosotros ponemos nuestras aflicciones a Dios. Y Dios quiere, por ejemplo, que nosotros le expresemos nuestras quejas y nuestros lamentos a Él antes de que nosotros arremetamos y nos empecemos a quejar y empecemos a hablar mal de nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué Dios quiere esto? Porque la misma palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, por ejemplo, en los salmos podemos encontrar muchísimos salmos, los famosos estos salmos imprecatorios, donde el salmista pide venganza, el salmista pide que se haga justicia. En esta venganza es que se haga justicia en cuanto a sus enemigos. Y están las oraciones de alabanza y adoración, en donde nosotros exaltamos la maravilla o las maravillas de Dios y que ha hecho sobre cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, encontramos también en los Salmos una sección, el libro número 5 de los Salmos, encontramos toda esta sección de alabanza y adoración a Dios. Alaben naciones, alaben pueblos todos, al Dios creador de los cielos y de la tierra.
porque grandes son sus maravillas. Entonces, hay varios tipos de oración y quizás, por ejemplo, cuando nosotros estamos orando, estamos confesando nuestros pecados, estamos pidiendo a Dios, estamos intercediendo por otros. No es que, ahorita voy a hacer una oración de intercesión y luego voy a, amén, y se puede hacer así. El culto cristiano nos muestra esta forma, pero también si uno quiere, si uno está tomando un tiempo de oración en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, y uno quiere hacer una oración completa, incluyendo todos estos tipos de oración, pueden hacerlo también. ¿Qué tienen en común qué tienen en común todas esas formas de oración? Que cada caso, las oraciones en la oración reconocen que recibimos vida y todos los dones buenos de parte de nuestro Dios. ¿Y cómo responde Dios nuestras oraciones? Las responde de acuerdo a su voluntad. Como les decía, hay 3 respuestas: sí, no y espera. Ten paciencia. Todos estos pasajes que podemos encontrar aquí nos animan a cada uno de nosotros a orar con fe y con confianza, ¿ok? Aún si la respuesta no es la que yo quería, Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos anima a orar con fe y con confianza, pidiéndole que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces, por ejemplo, vemos la oración del centurión a Jesús, la escuchamos hace 2 semanas. Maestro, mi siervo está enfermo, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya hará que él se sane. Vemos, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento muchas oraciones al Dios nuestro. En el Éxodo podemos, por ejemplo, encontrar las oraciones, esta manera en que Moisés se comunicaba con Dios. Abraham, por ejemplo, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Podemos encontrar muchas formas de oración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Dios nos llama a orar. Entonces uno se pregunta, pero ¿por quién debo orar? Uno debe de orar por sí mismo. O sea, no es que, yo no puedo orar por mí mismo. Sí, nosotros debemos de orar por nosotros mismos y podemos decirle a otras personas, ore por mí. Pero también uno tiene que orar por sí mismo, uno tiene que orar por los demás, por las demás personas, por los demás, por el mundo, por nuestros hermanos en la fe, e incluso el catecismo y la Biblia nos exhorta y nos dice: ora por tus enemigos, ora por aquellos que te hacen daño, ora por aquellos que son enemigos de la fe. ¿Por qué? Para que Dios haga justicia en medio de ellos, para que ellos se puedan arrepentir. Entonces, aquí está la cita que les decía de el apóstol San Pablo a Timoteo: ante todo, te exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Aún si, por ejemplo, no me gusta la presidenta de la Comunidad de Madrid o no me gusta el presidente del gobierno de España, hay que orar por ellos para que Dios les dé la sabiduría, para que Dios esté ahí con ellos en todo momento. No me gusta el alcalde de Logroño, oro por el alcalde de Logroño. No me gusta el alcalde de Talca, tengo que orar, Dios me llama a orar por el alcalde de Talca. Hay que orar por todas las personas en el mundo entero. Y es por eso que, por ejemplo, en el Kyrie eleison, cuando nosotros estamos orando en la iglesia, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Es una oración ciertamente para los creyentes, pero también es una oración para el mundo entero. Entonces, en nuestra liturgia, nosotros tenemos, vamos a decir así, esta oración resumida, esta triple oración, pero hay un Kyrie eleison que también lo podemos encontrar en el culto cristiano y quizás está en el nuevo ignario, que ya prontamente lo vamos a tener.
donde está esta gran letanía, donde está el gran Kyrie eleison, y se ora no solamente por la iglesia, sino también se ora por el mundo entero. Entonces, Dios nos llama a orar por todas las personas. Y aquí hay algo interesante del catecismo, que se nos dice que en la escritura no existe una orden ni nos exhorta a orar por los muertos. Los que mueren en Cristo no necesitan de nuestras oraciones. Los que mueren lejos de Cristo no pueden ser ayudados por nuestras oraciones. Entonces, ¿por quién oramos entonces? Oramos por las familias de estas personas que han muerto. Oramos para que puedan reconocer, vamos a decir así, las promesas de vida eterna que se encuentran en las palabras de Dios, el consuelo que nosotros encontramos en medio de la muerte. No oramos por la persona que murió, no, porque como dice aquí, el creyente ya está en un mejor lugar, él no necesita mi oración. Los que necesitan nuestras oraciones son los que están aquí, los vivos, para que Dios los siga bendiciendo, para que Dios los siga llevando por medio de su palabra al reconocimiento de las promesas de vida eterna que Él nos da a cada uno de nosotros. Entonces esto es en contra, y nuestras mismas confesiones van a hablar en contra de esto que tiene, por ejemplo, la iglesia en Roma, que hablan acerca del novenario, y todo esto es orar e interceder por los muertos, para que también Dios tenga misericordia y puedan pasar de un nivel o de un estatus del purgatorio. Esto es no reconocer las misericordias de Dios. Esto no es reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Cristo es aquel que en la cruz le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. No después de 1000 años que tú purgues todos los pecados que cometiste en vida, vas a estar conmigo en el paraíso. No, hoy. Y esa es la promesa que nosotros tenemos como creyentes, de que si morimos el día de hoy, automáticamente vamos a estar con nuestro Señor. Los ángeles nos van a llevar al paraíso eterno, al cielo eterno, para ser consolados por Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿en dónde debemos orar? Hay gente que a veces piensa que solamente la oración puede ser en la iglesia o en un lugar especial. Uno puede tener, por ejemplo, en su habitación, uno puede tener un lugar especial para orar. Hay gente que, por ejemplo, le gusta orar en sitios silenciosos. Hay gente que tiene sus propios sitios de oración. Por ejemplo, hace un par de años vi una película que se llama Cuarto de Guerra. Es una película cristiana que se llamaba Cuarto de Guerra, y era ellos decían sobre tener un espacio como el closet o algo así, en donde tú te metías y ponías en las paredes oraciones, peticiones y cosas así, y era tu cuarto de guerra. Era donde tú orabas y le pedías a Dios que te ayudara en todas las aflicciones de tu vida. Hay gente que puede tener eso, hay otra gente que no. No hay un sitio específico para orar. Podemos orar en todo momento, debemos orar en todo momento y en todo lugar, nos dice la palabra de Dios, estando con nuestras familias, estando en la iglesia, estando a solas. Jesús nos dice que si ve, enciérrate en tu habitación y ora de esta manera. También se nos llama a orar juntos como hermanos en la iglesia, como dice el apóstol Pablo. Quiero que todos los hombres en todas partes levanten manos santas, sin iras ni contiendas. Pero cuando oren, dice Jesús, entra a tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces Jesús se retiraba a orar. Pedro, vamos a decir así, mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia oraban constantemente a Dios por él. Entonces Dios nos llama a orar en todo momento y en todo lugar. Podemos tener, sí, un lugar específico. Podemos tener nuestro altar familiar.
pero también cuando hablamos acerca del altar familiar, el altar de la oración, no hablamos de un lugar específico, sino hablamos de un tiempo específico para la oración. Si se tiene un lugar, fantástico. Si no se tiene, si tenemos en la sala donde vemos televisión y esto, quitémonos las distracciones, apaguemos la televisión, pongamos el teléfono de un lado y tomemos el tiempo para orar a nuestro Dios. ¿Y con cuánta frecuencia debemos orar? Constantemente. No hay una, o sea, aquí nos dice con regularidad y con frecuencia. No, por ejemplo, los monjes tenían ya sus horas definidas de oración, y hay un círculo de oración. Entonces, oro a tal hora, oro a tal hora, oro a tal hora. Los musulmanes tienen todavía esto, y ellos tienen que cumplir con estas horas de oración. Daniel, en el libro del profeta Daniel, se nos muestra también que él le había dicho al rey de Babilonia: necesito orar a tal y cual hora. Entonces, uno puede, vamos a decir así, tener un calendario y definir sus momentos de oración. Pero también uno no tiene que ser tan rígido en cuanto a eso. Si, por ejemplo, estoy cocinando y mi hermana Luisa me manda un mensaje mientras estoy cocinando y me dice: pastor, ore por tal cosa. Bueno, yo en ese momento, mientras estoy cocinando, mientras estoy picando los vegetales, puedo tomar un tiempo para orar a Dios. Entonces, uno puede tener la flexibilidad en cuanto a eso, pero hay que ser constante y frecuente en cuanto a la oración. Incluso, vean como dice aquí, el Espíritu Santo convierte nuestros suspiros en gemidos de oración. Entonces, también a veces inconscientemente, en nuestros sueños, uno puede también estar orando a nuestro Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos estar en constante conexión con la palabra de Dios. Si, por ejemplo, una de las últimas cosas que nosotros hacemos en el día es leer la palabra de Dios, es orar y acostarnos a dormir, nuestros pensamientos van a estar ligados a la palabra de nuestro Dios. A mí me pasa que, por ejemplo, cuando veo películas de terror, si veo películas de terror en la noche, eso está en mi mente y lo único que voy a soñar es con eso. Entonces, yo no veo películas de terror. Trato que la última cosa en mi vida, bueno, la última cosa en mi día sea poder orar a Dios. Hay momentos en donde el sueño va a poder más que eso, entonces uno tiene que también decir: en la cama no voy a orar. O en la cama, si he acostado antes de irme a dormir, no voy a orar. Si estoy en la cama, me voy a sentar en mi cama, voy a orar y cuando diga amén, ya me puedo poner para dormir. Entonces, uno tiene que ir viendo su rutina. Entonces, Dios no quiere, vamos a decir así, como les decía, hay gente que a veces dice: es que pastor, yo no sé orar porque yo no oro bonito. Eso no tiene nada que ver. Como hijos amados de nuestro Padre Celestial, oramos mediante la fe en Cristo, incluso con palabras simples y sin adornos. Como cristianos también tenemos acceso a un rico tesoro de oraciones en las escrituras, en la liturgia, en textos devocionales. Por ejemplo, claro, está en inglés, es una lástima y debería traducirse al español, pero está The Treasure of Daily Prayer, el tesoro de la oración diaria, pero también está este librito que, si usted lo quiere, conseguí una traducción, hay varias traducciones en cuanto a esto, pero conseguí una traducción en español de un escrito de Lutero que se llama La oración simple. Y es lo que vamos a más o menos ver un poquito ahorita. Esto es, vamos a decir así, un esquema, un bosquejo de lo que Lutero habla en su escrito de la oración simple, un método sencillo para orar, con los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y el Credo. Esto está basado en una carta que Lutero le escribió a su barbero, en el cual también, por ejemplo, Lutero va a decir muchas oportunidades que Satanás
el mundo y la carne le quitan este tiempo para orar a Dios, y cuando él se da cuenta que ha sido negligente con la oración, él enseguida toma su librito, cuando Lutero dice mi librito, está diciendo el Salterio, toma su librito de oración, se va a un lugar retirado y empieza a leer su librito de oración. Entonces, Lutero va a decir aquí en su escrito que si usted lo quiere, se lo puedo enviar el PDF, simplemente me dice, pastor, quiero el libro o el escrito, y yo se lo envío en PDF para que usted lo pueda leer y procesar un poco. La semana que viene vamos a seguir hablando del escrito, pero por ejemplo, Lutero tiene 4 partes. Él dice, la instrucción, acción de gracia, confesión y oración. Entonces, este es un método que Lutero da. No está obligando al creyente a orar de esta manera. Él dice, esto es una forma simple para orar. Vamos a decir así, aquí el catecismo dice, orar de la forma descrita por Lutero exige un momento de soledad e intencionalidad. También exige un periodo de preparación, quizás según un breve orden de oración. Entonces, va a decir Lutero, hay que preparar un lugar para meditar, un lugar silencioso. Aquí dice, un reclinatorio puede ayudar, pero si yo no tengo un reclinatorio, si yo no me quiero, porque con las rodillas no me puedo arrodillar y todo lo demás, en un sofá, en el sofá de tu casa, en ese sofá donde uno descansa, uno puede tomar ese momento y en ese sofá, en ese sillón, uno puede también orar en el escritorio, en la mesa alrededor de la familia. Y por ejemplo, aquí el catecismo va a decir, uno necesita recitar el Padre Nuestro, despejar la mente, no es esto de como la meditación trascendental, no, es quitarme todas las preocupaciones, decir, este es el momento para la oración. Y parte de despejar la mente es agarrar este amiguito y dejarlo de un lado. Este amiguito, el teléfono, y dejarlo de un lado, en silencio. Dejar todas las distracciones de un lado y tomar, por ejemplo, no vamos a hacer como los pentecostales, vamos a hacer que el Espíritu Santo nos guíe. No, hay cuestiones que nos ayudan para tener versículos diarios, o por ejemplo podemos tomar las lecturas del domingo y en nuestras casas seguir meditando en cuanto a esto. Entonces Lutero va a decir, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué palabras están empezando a llamarte la atención en el texto? ¿Qué palabras te inquietan? ¿Qué palabras te animan? ¿Qué palabras te perturban o te consuelan? ¿Qué te enseña el texto? ¿Por qué debemos estar agradecidos en este texto? ¿Qué puedes confesar en cuanto a este texto? Y luego dice Lutero, ahora llega la forma de orar. Entonces aquí el catecismo nos está poniendo una breve forma, una breve explicación con Hebreos 13:17 que dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios, así como ellos cuidan de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Entonces, de acuerdo a este texto, uno se hace las preguntas y uno empieza con la instrucción, la oración de instrucción. Señor Jesús, tú aquí me estás enseñando que debo escuchar cuidadosamente y prestarle atención a las palabras de mi pastor cuando él dice tu palabra. El oficio pastoral es tan profundo, no solo que das al pastor la responsabilidad de vigilar mi alma, sino también le pides cuenta de su servicio hacia mí. Finalmente, en este texto me dices que debo causarle alegría a mi pastor y no dolor. Por eso, por mi propio bien espiritual. Entonces aquí está la instrucción que me da el texto. Escuchar a mi pastor, ser agradecido con mi pastor y finalmente no ser un dolor de cabeza para mi pastor. Luego está la acción de gracias. Jesús, te agradezco por mi pastor, por el pastor que me has dado. De hecho, te agradezco por el pastor que me bautizó y todos los pastores que han servido en mi vida como cristianos, porque quizás yo he tenido alrededor de unos 5 o 6 pastores en mi vida cristiana.
Gracias por todos los sermones que me han mostrado claramente mi pecado y que me han dado perdón gratuito por el evangelio y por el sacrificio, por tu sacrificio en la cruz. Eso es una acción de gracia por el pastor, porque el texto nos habla acerca de los pastores. Luego está la confesión. Señor, te confieso que a menudo no oro por mi pastor. No soy misericordioso con mi familia o con su familia. No le presto atención a sus predicaciones. He divulgado chismes. No le he amado ni le he defendido, ni he interpretado todo en el mejor sentido. Merezco que me quites a mi pastor. Perdóname por los muchos pecados y ayúdame, Señor, a mejorar. Ayúdame especialmente a darle alegría a mi pastor y animarlo en su difícil cargo. Entonces aquí estamos confesando y la manera de confesar es confesar nuestros pecados ante Dios, confesar que no he sido fiel. En este texto que nos habla acerca del pastor, confesar que no he orado constantemente por mi pastor, que me aburro a veces de lo que dice o que no le quiero prestar atención. Entonces, es una manera de confesar para pedir perdón a Dios por todo esto. Y luego viene la oración. Salvador, bendice a mi pastor con fidelidad hacia tu palabra. Haz que él crezca en el conocimiento de tu palabra. Dale ánimo y fortaleza para sus tareas. Te agradezco y el nombre del pastor, por fulanito y por todos los pastores fieles. Haz que la obra de nuestros seminarios tengan éxito. Bendice a los profesores y a los estudiantes y dale alegría a mi pastor. Te pido esto por tu amor. Amén. Entonces, en este método de Lutero, instrucción, acción de gracia, confesión y oración, se puede usar con la familia, en casa, con grupos pequeños, con los grupos en la iglesia, en cualquier lugar. Y a medida que uno se va ejercitando, ya eso se va volviendo natural en la vida de uno. Esta era la forma en la cual Lutero oraba. Y y se volvió natural en su vida. Tú puedes tomar esta forma, como puedes, por ejemplo, agarrar un salmo, leerlo y pedirle a Dios de acuerdo a lo que dice en el salmo. Entonces, eso ya queda, la forma de orar ya queda de parte de cada uno de los creyentes, sabiendo que todas las oraciones van dirigidas a Jesús, a nuestro Salvador, y que en las oraciones nosotros tenemos que pedir a Él que se haga su voluntad y no la nuestra. Pedir por aquellos que necesitan, pedir por uno mismo, pedir por nuestros enemigos, pedir por el mundo, pedir por la sana doctrina. Entonces, esto es una forma que Lutero nos muestra o nos instruye para orar. Entonces, ya para finalizar esta pausa catequética y finalizar nuestro estudio para el día de hoy, yo les tengo algunas preguntas a ustedes, ¿ok? Entonces, estas preguntas que yo les voy a hacer requieren que ustedes me contesten. Entonces, aquí nuevamente van a activar sus micrófonos. Y quizás la pequeña Ruth pueda contestar una de las preguntas. Muy bien. Luisa, ¿podemos hablar con Dios? Sí, Por supuesto. hablar, claro que sí. Sí, sí, Él escucha nuestras... Ajá. Estar seguro de que Él está ahí al lado de nosotros, escuchando lo que tenemos que decirle y bueno, eso, en el nombre de Jesús. Exactamente. Y Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Marcelo, ¿cómo Dios llama a hablar con Él? En una palabra. Orar. Orar, exactamente. La oración, el orar a Dios es la forma en la cual Él llama a hablar con Él. Luisa, ¿a quién debería ir dirigida nuestra oración? Ya la contestaste, pero quiero que me vuelvas a decir. ¿A quién debería ir dirigida nuestra oración? A Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Exactamente, a Dios, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, al Dios Trino. No a la Buda, no a la Virgen María, a Dios, al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Marcelo, ¿qué nos debería mover a nosotros a la oración?
La fe que hemos recibido en la palabra de Dios. Exactamente, la fe en las promesas que hemos recibido en la palabra de Dios, también porque es un mandato de Dios y la necesidad de nuestro prójimo nos mueve a cada uno de nosotros a orar. Luisa, nuevamente, en nombre de quién, si la pregunta 3 es a quién va dirigida nuestra oración, que es al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿en nombre de quién oramos? En el nombre de Jesús. Exactamente, en el nombre de Jesús. Él dice, pidan en mi nombre y el Padre que está en los cielos les va a conceder sus peticiones. Marcelo, ¿por quién deberíamos orar? Por nuestro prójimo, también por nosotros mismos, pero podríamos decir con la salvedad de que en general se puede decir por las personas que están vivas. Exactamente, exactamente. Y como dices, por los hombres, por nosotros mismos, por todas las personas que están vivas, por nuestra iglesia, por el país, por los colegios y como dice, la palabra de Dios, incluso por nuestros enemigos, por aquellos que nos hacen. Esto es lo más difícil para hacer orar por nuestros enemigos. Pero Dios en la cruz oró por aquellos que estaban crucificándolo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luisa, ¿Dios oye y responde siempre a nuestras oraciones? De acuerdo a su voluntad. Exactamente. Él sí oye nuestras oraciones y como tú dices, de acuerdo a su voluntad. Él sabe lo que necesitamos y Él provee lo que necesitamos. Porque muchas veces le pedimos algo que el Señor dice, pero bueno, Él responde y sabe lo que necesitamos. Claro, exactamente. Y uno tiene que estar pendiente a veces de las respuestas. A veces cuando Dios nos dice espera, en esa espera, Él nos dice sigue constante en esa oración. No claudiques. Ora sin cesar, nos dice el apóstol Pablo. Entonces a veces uno, pero es que Dios no me escucha mi oración, entonces voy a dejar de orar por eso. No. Dios te está respondiendo y te está diciendo, sé paciente, sigue confiando en mí. Hay veces que Dios te dice un no rotundo. Ay, Señor, ¿será que tú me puedes dar este empleo? Y te llaman y te dicen, miren, no, este empleo no es para usted. Bueno, ese es un no de parte también de nuestro Dios. A veces contesta sí a nuestra oración y puede que conteste así como puede que conteste a su tiempo. Entonces, ciertamente, como dices, Luisa, hay que confiar en la buena voluntad de nuestro Dios. Marcelo, ¿cuál es el tiempo oportuno para orar o cuál es el momento oportuno para orar a Dios? ¿En la mañana, en la tarde, en la nochecita, antes de dormir? En todo momento, porque no hay un momento específico que se diga, esta es la hora, este es el minuto para orar, o sea, en cualquier momento que esté disponible para uno y para uno también esa necesidad, ese es el momento, en todo momento. Exactamente, en todo momento Dios nos llama y nos manda a orar, ya sea que nos estemos, ciertamente hay que tener reverencia y respeto a quien nosotros estamos hablando, pero por ejemplo puede que uno esté caminando y le pasó un susto. Bueno, yo puedo mientras estoy caminando orar a Dios. Hay gente que, por ejemplo, hay mucha gente que hace eso. Yo a veces cuando salgo a caminar en las noches, normalmente yo estoy escuchando podcast cuando voy caminando y a veces, por ejemplo, ahorita empecé a escuchar un podcast sobre los salmos y me fascina. Entonces a veces pauso el podcast y me pongo a reflexionar un poco en cuanto a eso y gracias Dios por tus bendiciones. Mira, no había notado esto, gracias Señor, porque me estás permitiendo reflexionar un poquito más en cuanto a tu palabra. Entonces, porque cuando yo estoy en mi casa me distraigo por quizás quehaceres o por trabajo o cosas así. Yo digo, voy a tomar un tiempo libre para ver televisión, pero por eso normalmente cuando yo salgo a caminar en las noches,
no me tomo media hora, me tomo 1 hora, hora y media o 2 horas caminando para poder también escuchar y meditar un poquito en cuanto a eso y aprender. Entonces, en todo tiempo, aun cuando yo esté haciendo cualquier otra cosa, como decía, estoy cocinando y todo lo demás, en todo tiempo Dios nos llama y nos manda a orar a cada uno de nosotros. Entonces, ya la semana que viene vamos a adentrarnos un poquito en este concepto amplio que tiene Lutero en cuanto a lo que es la oración, que no es solamente, Lutero va a decir, la oración no es solamente un hablar. Como vimos al principio, Lutero, como vimos al principio del estudio, con las palabras de Lutero, Lutero va a hablar y va a decir, donde sí veas que y oigas rezar el Padre Nuestro, pero no solamente oigas rezar el Padre Nuestro, sino veas a la gente cantar salmos o cánticos espirituales, donde veas que está en boga el credo, los 10 mandamientos, el catecismo, ahí está el pueblo cristiano. Entonces vamos a ver la semana que viene cómo el catecismo, por ejemplo, es un manual de oración, cómo Lutero concibió el catecismo como un manual de oración y cómo muchas veces nosotros concebimos el catecismo solamente como un librito para poder confirmarnos, para poder recibir la Santa Cena y luego lo dejamos olvidado. Entonces, no, el catecismo es un librito de oración, así como los salmos es un pequeño himnario en las Sagradas Escrituras, y también es un libro de oración, como el catecismo nos ayuda a cada uno de nosotros a orar a nuestro Dios. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo la semana que viene. Y bueno, vamos a seguir reflexionando un poquito en cuanto a eso.